¿Alguna vez te has preguntado, qué hace el presidente de México? ¿Quién decide qué podemos y qué no podemos hacer? ¿O qué es la Cámara de Diputados? Pues estamos aquí para aclarar todas tus dudas sobre cómo funciona el gobierno de nuestro país. Todas las personas en México deben actuar de acuerdo a la Constitución mexicana. Pero, ¿qué es una constitución? Como su nombre lo sugiere, una constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. La primera constitución que gobernó México fue la Constitución de Cádiz de 1812, creada durante la ocupación francesa de España. Fue considerada de las más liberales de su época, pues atacaba el absolutismo y protegía la libertad civil. Poco después, en 1814, los insurgentes redactaron la Constitución de Apatzingán. Esta incluía principios democráticos, declaraba la soberanía mexicana, fijaba los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y declaraba el catolicismo como la religión oficial. Más tarde, un México independiente redacta la Constitución de 1824, la cual declaraba a México como una nación soberana. En 1857 ocurrió la Reforma, conformada principalmente de 5 leyes que separaron la Iglesia del Estado. La última reforma mayor a la Constitución ocurrió en 1917, convirtiéndola en la primera constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales como garantías constitucionales, siendo los más importantes los artículos 3 y 127. Nuestra Constitución se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. En la dogmática se habla de las garantías individuales, donde se hablan de derechos de libertad, igualdad, seguridad y educación, mientras que en la orgánica habla más sobre la organización del país. Además de la Constitución, en México existen varias leyes muy importantes, tales como leyes federales, las que emanan del Congreso de la Unión, leyes locales, las que emanan de las legislaturas de los estados, ley orgánica, la que se sustenta en algún artículo de la Constitución, y ley reglamentaria, las que regulan los derechos fundamentales. En la República Mexicana hay tres poderes por los que se divide nuestra nación. El Poder Ejecutivo, el cual es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta las políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Está también el Legislativo, el cual radica la facultad de desarrollar y modificar las leyes. También es la encargada de regular los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Junto con ello viene la judicial, que es el poder y la facultad que permite la aplicación de la justicia mediante las leyes. Con los tres poderes previamente mencionados, existen otros poderes que se dividen en el federal, estatal y municipal. El federal siendo la autoridad central del Estado, ejerciendo el poder judicial nacionalmente. El estatal busca mejorar el entorno en diferentes lugares importantes del mismo Estado, y el municipal rige en lo que es toda la ciudad y se compromete a mejorarla. La función del Congreso de Unión y su división está entre las funciones más importantes del Senado, en cual se encuentra ratificar o rechazar las propuestas del presidente con respecto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es la autoridad mayor que hay en el gobierno. Tiene el voto mayor y ningún recurso legal se le puede interponer. Está también el Procurador de la República, que es el órgano mayor del Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir delitos del orden federal. Los jefes de órganos autónomos son representantes de organización con poder o voz en el gobierno, pero que no forman figuras de la Constitución mexicana. Junto con los representantes diplomáticos, un servidor público que ejerce una representación del Estado en las relaciones internacionales. Los tratados internacionales, junto con todo lo previo mencionado, está conformado por un presidente y 6 miembros, que siempre incluyen a los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias de los partidos políticos con representación en el Senado. En esta presentación vamos a tocar el tema de la historia de México, de cómo llegó a ser la democracia que conocemos actualmente. México no siempre fue una democracia. Verás, por un tiempo fue una monarquía liderada por Agustín de Iturbide en el año 1821. Y el país de México vivió debajo de una monarquía hasta que el 8 de octubre de 1824 Guadalupe Victoria escribió la primera Constitución mexicana, donde se promulgó la independencia de México como país y la forma de gobierno a federal. El gobierno de México se rige mediante el positivismo, que es el pensamiento donde todo lo que se pueda ser comprobado por la ciencia es verdadero. De esta forma se puede dar un juicio igualitario a todos los ciudadanos, o cualquier individuo que requiera de la intervención del gobierno mexicano. Toda esta información puede ser encontrada en páginas y artículos del gobierno, tanto como tu constitución. Estas son las más confiables para tener cualquier tipo de información sobre el gobierno mexicano.
¿Qué es un partido político? Según Stefan Bertolini, un partido político es un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos dentro del país. En México existen diferentes partidos políticos, pero algunos de los principales que existen en nuestro país son los siguientes: PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Partido Verde, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. ¿Qué es lo que necesita un partido político para obtener su registro? Elaborar sus documentos básicos, contar con 3.000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. Informar al INE mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos. Lo siguiente que procede es que en el mes de enero del anterior a la siguiente elección deberá presentar ante el INE su solicitud de registro. El Consejo General del INE examinará los documentos y decidirá si otorgar o no el registro. En caso de aprobarse el registro del partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año anterior a la elección.